Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 7, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Llevamos 40 semanas con este tema. O sea, va a hacer casi un año que estamos tratando el tema. Pero es que es sumamente importante saber lo que somos en Cristo y los beneficios y las bendiciones que tenemos por pertenecer a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Y decíamos que cuando nos convertimos ocurren varias cosas importantes en nuestra vida. Hay una serie de bendiciones y beneficios y que estamos encuadrándolos en 4 grandes grupos. 3 de ellos ya los hemos terminado. El primero fue que recibimos una vida nueva, o sea, somos nueva creación en Cristo cuando nos convertimos. La segunda es que entramos en una nueva relación con Dios. Dios nos adopta y ahora tenemos una relación de padre e hijos. También que hemos sido liberados del pecado y de sus consecuencias, así como del resto de las ataduras que teníamos. Y estamos tratando, digamos, el cuarto punto, que es que somos y estamos apartados del mundo. Hemos sido sacados del sistema mundano, hemos sido apartados por Dios del sistema mundano en que vivíamos para trasladarnos a su reino, a su familia, con el fin y con el propósito de servirle. Ese es el verdadero motivo por el cual Dios nos hace el llamado, nos elige para servir en su obra. Y esto también conlleva una serie de beneficios y de consecuencias buenas. La primera es que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero si estamos unidos a Él. También vivimos por fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Hemos sido crucificados al mundo y por tanto hemos vencido al mundo. Jesús fue el maestro, Él dijo, yo he vencido al mundo. En el mundo, en el sistema mundano, vaya a tener tristezas, aflicciones, pero animaos porque yo he pasado por todo eso y he vencido, he salido vencedor, incluso pasó por la muerte física y salió vencedor. Y también hemos sido resucitados con Cristo y hemos sido sentados simbólicamente en los lugares celestiales y tenemos y vivimos hoy una vida plena, un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra. Decíamos también que todo verdadero hijo de Dios vence este mundo. Si somos verdaderos hijos de Dios, somos vencedores. La Iglesia, la familia de Dios, el pueblo de Dios, es un pueblo, es una familia de vencedores, no de personas derrotadas, como vemos algunas veces, algunas personas que andan por ahí de aquella manera, ¿verdad? El pueblo de Dios somos una saga, somos una familia, una estirpe de personas vencedoras. Nosotros hemos nacido para vencer. La siguiente consecuencia, el siguiente beneficio de ser apartados, y estamos en este de lleno, ya vimos algo la semana pasada y hoy vamos a terminar con este tema, y es que hemos sido librados de la potestad, o sea, de la autoridad de las tinieblas, de la autoridad que tenía el pecado y la ignorancia sobre nuestras vidas, y hemos sido trasladados al reino de la luz de Dios, al reino de su Hijo Jesucristo, que es la luz, él mismo lo dijo. O sea que existían en un principio, decíamos que existían la luz y las tinieblas. En ese principio la tierra no tenía forma, estaba vacía. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 1. Y dice que la oscuridad, la ignorancia lo cubría todo. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Pero Dios el Padre tomó la decisión de separar la luz de las tinieblas, ¿verdad? Estaba todo mezclado, estaba todo vacío, todo era oscuridad, tinieblas. Pero Dios tomó la decisión de separar la luz de las tinieblas. Y esto vio Él que era bueno para nosotros los seres humanos que con tanto esmero nos creó. Todo ser humano, y esta es la clave de lo que Dios hizo al separar la luz de las tinieblas, todo ser humano necesita un cambio radical en su vida, un nuevo comenzar, un nuevo Génesis, porque Génesis significa comienzo. Todo ser humano que nace en esta tierra nace con la tendencia al pecado, por eso necesita hacer un reset,
que diríamos los técnicos en informática, hacer un reset y comenzar de nuevo, hacer un génesis en nuestra vida y recibir la vida que Cristo nos ofrece. Y luego está la decisión nuestra. ¿Qué decidimos? ¿Oscuridad o luz? Vivir a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad, a la luz de Jesucristo, que es la luz, o vivir en las tinieblas, en la oscuridad, en el pecado, siguiendo nuestros deseos carnales. ¿Estoy comprendiendo? Esa es nuestra decisión. Dios lo planificó todo, separó la luz de las tinieblas, pero en nosotros está la decisión de vivir en un reino o en el otro. Los dos reinos tienen su rey, ¿verdad? El rey de las tinieblas, que es Satanás, y el rey de la luz, que es Jesucristo. Nosotros tomamos, por tanto, la decisión. En el mundo en que vivimos, vemos que está lleno de oscuridad, que está lleno de tinieblas, y necesitamos luz, o necesita este mundo luz para no caer. La ausencia de luz produce caídas, ¿verdad? Cuando no hay luz tropezamos. Por mucho que nos conozcamos el camino, si hay un obstáculo, cuando no hay luz, tropezamos seguro, caemos. La oscuridad, las tinieblas en la Biblia sabemos que simbolizan la ignorancia, y muchas veces es una ignorancia voluntaria. No queremos aprender para no hacer, para no adquirir el compromiso de obedecer, y también simboliza el pecado. El pecado es que no se tiene conciencia de cuando hacemos las cosas mal, y por eso el mundo peca, no considera el pecado como algo malo, al contrario, lo consideran como algo normal y que les gusta. A eso se le llama en la Biblia la concupiscencia, los deseos desordenados de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Por eso andar en la luz simboliza andar en sabiduría, que nuestra vida sea transparente y andad en la verdad. Esto significa vivir en obediencia a Dios, y esto nos traerá grandes bendiciones. En cambio, andar en oscuridad y en tinieblas, escondidos quizás tras las mentiras de Satanás, esto nos va a traer maldición y al final la condenación eterna, el infierno. ¿Estáis comprendiendo? Las tinieblas representan la noche y la luz el día. Debemos huir, por tanto, de las tinieblas de la noche y acercarnos a la luz del día. La noche y el día son dos términos completamente opuestos, ¿verdad? La noche no tiene nada que ver con el día, ni el día con la noche. La noche representa oscuridad, tinieblas, y el día representa la luz, la claridad, la transparencia. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 5 y 6, Pablo se dirige a la iglesia diciendo lo siguiente en estos términos. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a dormir? ¿Qué es lo que hacemos? Apagar la luz, ¿verdad? El que duerme está en tinieblas. Por eso Pablo dice que no, como iglesia, que no nos durmamos espiritualmente, porque entonces entraremos en la oscuridad de este mundo y en las tinieblas. Cuando queremos dormir, siempre apagamos la luz. Es imposible dormir con la luz encendida, ¿verdad? Y ahí la gran enseñanza que aquí el apóstol Pablo nos transmite, comparando las tinieblas con la noche y la luz con el día. Vamos a definir lo que es la noche. La noche simboliza confusión, oscuridad, tristeza. La noche también significa ausencia de luz, falta de luz en lo natural, pero también en lo ético y en lo moral, en lo espiritual. Hoy en día hay falta de luz en este mundo. Tinieblas también simboliza la noche, que como hemos dicho, las tinieblas es la suma de la ignorancia, la confusión y la falta de conocimiento.
La noche, las tinieblas, nos acercan al pecado. En cambio, la luz nos acerca a Dios y nos alejan del pecado. ¿Estáis entendiendo? Cuando andamos en luz, andamos cerca de Dios y alejados del pecado. Pero cuando andamos en la noche, en las tinieblas, estamos cerca del pecado, nos acercamos al pecado. Ahora, definición de día. El día significa claridad, luz, gozo, alegría. El día también significa ausencia de oscuridad, luz en lo natural y luz en cuanto a comportarse de una manera ética y moral. Conocimiento también que nos aleja de la confusión, de la ignorancia y del pecado y nos acerca a la verdad, a Cristo y a la vida de santidad. La noche, como dije al principio, y el día son dos términos completamente opuestos. Hay una frase popular que se escucha que habla de como de la noche al día. Hemos oído esa frase, ¿verdad? ¿Qué significa esa expresión? Pues significa que esta expresión se usa para enfatizar, hacer énfasis en la diferencia que existe entre dos términos comparados y que son completamente opuestos. ¿Estáis entendiendo? Ejemplos: diferencia entre lo caro y lo barato, oposición total. Diferencia entre lo blanco y lo negro. Diferencia entre lo bueno y lo malo. Diferencia, en definitiva, entre la verdad y la mentira. Vemos que son términos opuestos. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, pone un ejemplo sobre esto, cuando nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No comulgan, no hay unión, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si hay luz, no hay tinieblas, y si hay tinieblas, no hay luz. No casan, son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Si hay luz, las tinieblas desaparecen. Si la Iglesia se levanta en luz, en la verdad, en la santidad, va a prevalecer sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre la falta de santidad. En la Biblia, como he dicho, la noche es símbolo de oscuridad, de ignorancia y de pecado. En cambio, el día simboliza la luz, la claridad, la sabiduría, la verdad y la vida de santidad. Todo el mundo conoce y sabe que las discotecas y las salas de fiesta trabajan de noche, ¿verdad? Y se anuncian con eslogan como «Vive, disfruta la noche». La verdad es que la noche es para vivirla. Son eslogan que se oyen: la noche es para vivirla, es para disfrutar la noche. La noche hay que disfrutar, hay que vivir bien, pero de noche. ¿Por qué? ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Por qué las discotecas y todos estos sitios trabajan de noche? ¿Qué buscan las personas en las discotecas? Buscan la carnalidad, buscan sobre todo satisfacer sus deseos carnales. Es por ese motivo que en estos lugares abunda el sexo, la droga, la prostitución, buscan la euforia que todo esto produce. Esto es una realidad. Y los jóvenes van detrás de todo esto, lamentablemente. Por eso tenemos que levantarnos como iglesia y transmitir a nuestros jóvenes que la prioridad son las cosas de Dios por delante de cualquier fiesta mundana. La prioridad tiene que ser Dios. Si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a que le den la prioridad, siendo nosotros ejemplos a las cosas de Dios, se irán a las fiestas mundanas y acabarán perdidos en el mundo. Por eso yo pido sabiduría a los padres para tratar con los hijos, para evitar precisamente todo esto. Que al final, atraídos, porque si observáis, las discotecas tienen muchas lucecitas que atraen. Esas luces, el propósito que tiene, igual que la música de las máquinas tragaperras, hay una música que te atrae hacia ellas. Las discotecas y las luces que vemos en las discotecas es algo que simboliza lo mismo.
procuran atraer a la juventud hacia esos sitios. Y luego, ¿qué ocurre? Que el enemigo las zarandea. Mira lo que pasó en las discotecas hace poco ahí en Murcia. El diablo aprovechó y se prendió fuego a la discoteca y murieron muchos jóvenes, ¿verdad? Entonces nosotros, para prevenir eso, porque lo sabemos que las cosas funcionan así en este mundo, debemos cuidar de nuestros hijos desde muy pequeños, porque cuando llegue la edad de la adolescencia va a ser muy difícil que los podamos controlar. Los niños hay que educarlos desde pequeños y hay que entiendan que la prioridad son las cosas de Dios. Si eres un verdadero cristiano o cristiana, si no, pues bueno, conviértete en una religiosa o en un religioso, ven cuando quieras, ven cuando puedas, pero luego se pagan las consecuencias. Y lamentablemente hay un momento en que dejamos de controlar a nuestros hijos, cuando se nos empinan, como se suele decir, y nos hacen cara. Vámonos para la iglesia. Yo no voy a la iglesia, ve tú. ¿Por qué? Porque no han visto en nosotros quizá el empeño de servir a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, priorizándolo por encima de cualquier cosa, por encima de la familia, por encima. Cuando tú priorizas a Dios, tu familia va a funcionar bien. A veces pensamos que tenemos que acudir a la familia, sí que hay que acudir a la familia, pero que esa familia vea el ejemplo tuyo, si quieres que se convierta, vea el ejemplo en ti de tu fidelidad total a Dios, y entonces vas a impactar en tu familia. Si no, va a ser imposible. Con palabrerías quizás no lo vayas a conseguir. Las palabras se las lleva el viento, como se suele decir. Ahora, los hechos se mantienen ahí, tus obras, si son buenas y ven cómo actúas de acuerdo a lo que predicas, la gente te va a seguir y tus hijos se van a mantener fieles porque tú has sido fiel. ¿Estáis comprendiendo? Por eso la gente busca la noche para pecar, para buscar la carnalidad. ¿Y por qué de noche? Porque todos los que hacen el mal, todos los que practican el pecado, odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados sean descubiertos. ¿Estáis comprendiendo? Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere que hagan y no les importa que vean su forma de comportarse. No tienen nada que esconder y entonces pueden dar testimonio de la luz y de la verdad. La noche no solo simboliza el modo físico en que se comportan las personas incrédulas, sino que también la noche representa la oscuridad, la ignorancia, la confusión moral y ética y sobre todo la degradación espiritual en la que el pecador, que ignora y que rechaza todo lo sagrado y le da las espaldas a Dios, vive. Esa es la realidad. ¿Por qué los verdaderos cristianos no vamos o no debemos ir a estos lugares? Pablo en su carta a los Efesios dice lo siguiente en el capítulo 5, versos del 8 al 12. Entonces dice, porque en otro tiempo, se refiere a la iglesia, y se refiere también a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, vivíais en la misma oscuridad, en la misma ignorancia y confusión que vive hoy el mundo. Mas ahora, dice, sois luz en el Señor. O sea, habéis recibido la verdad, la sabiduría divina. Andad entonces como hijos de luz. Es un mandamiento. Andad en imperativo como hijos de luz. Que quiere decir, debéis vivir en santidad como verdaderos hijos de luz, como verdaderos hijos de Dios. Es lo que nos demanda la palabra de Dios. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestra misión, nuestro enfoque tiene que ser hacer todo aquello enfocado a que sea del agrado de Dios.
Y nosotros sabemos lo que le agrada a Dios, sí lo sabemos, porque llevamos tiempo en el Señor, y sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada. Por tanto, dediquémonos a hacer lo que le agrada a Dios, para que seamos bendecidos y llevemos una vida en el orden de Dios, hijos obedientes, hijos sometidos a sus padres, hijos con la bendición de una larga vida, porque nos van a honrar si nosotros honramos primero a Dios. Y luego dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, no podemos tapar las tinieblas, no podemos minimizar el pecado, por muy amigo que seas del pecador. Si verdaderamente amas a alguien que vive en pecado, tienes que ser claro con él y reprender, no quizá a la persona, sino lo que hace que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice, vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, somos hijos e hijas de luz, del día, no somos hijos e hijas de las tinieblas o de la noche, y por tanto no debemos participar en las obras sin fruto, inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, debemos sacarlas, debemos exponerlas a la luz, porque es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 7 y 8 leemos lo siguiente. Pablo dice, pues los que duermen, de noche duermen. ¿Cuándo se duerme generalmente? De noche. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es en la noche cuando la gente duerme. Y los bebedores aprovechan para emborracharse. Hay otros que van de borrachera en borrachera continua y se emborrachan de noche, de día, de tarde, de mañana. Van de trompa en trompa, como se suele decir, ¿no? Tienen una ligadura de trompa, porque van uniendo borrachera tras borrachera. Pero dice, nosotros que somos del día, que pertenecemos al día, debemos ser sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermana, los que vivimos en la luz debemos estar lúcidos, despiertos, protegidos con la armadura de la fe y el amor, y usando por el casco para cubrirnos la cabeza la confianza de nuestra salvación. Nuestra mente debe estar pensando en que hemos sido salvados por la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo que significa el casco, proteger nuestra mente de las mentiras de Satanás y confesar con nuestra mente lúcida que estamos en la verdad y que tenemos la confianza de nuestra salvación, sabemos que somos salvos. Ahora yo pregunto, ¿sabemos realmente si somos salvos? Eso se ve por el fruto. Hay frutos dignos de las personas salvas, y las personas salvas también dan un fruto que los demás ven. Si tú dices que eres salvo, pero andas en tinieblas, andas en pecado, vives en pecado, no vives en orden, tú puedes decir que eres hijo de la luz del día, que en ti está la verdad, que en ti está la claridad, pero no te lo crees ni tú, porque no es así, porque los que viven en luz se alejan del pecado. Y los que están alejados del pecado se pueden acercar tranquilamente a la luz, porque saben que no van a ser avergonzados, porque su vida es una vida de orden y de testimonio para los demás. No sé si estáis entendiendo, yo creo que sí, ¿verdad? Por eso, como cristianos, debemos de evitar ir a estos lugares de la noche. Sus luces son engañosas, como dije, y nos llaman y atraen al pecado. En esos lugares en realidad reina la oscuridad, la confusión, la degradación, el pecado, y todo esto conduce al final a la amargura. No sé si por las mañanas temprano, a otro día de un día de fiesta, cuando vemos a los jóvenes por ahí tirados por las calles, tambaleándose, ebrios totalmente,
devolviendo, vomitando. ¿Eso qué es? ¿Eso es alegría? ¿Eso es gozo? ¿Eso es paz? ¿O es amargura? Piensan que antes de ir iban a pasar una noche de gozo, de felicidad, de alegría, de placer, y luego acaban. ¿Cómo acaban? En la tristeza, en la desesperación. Y eso da pena, o debería darnos pena a nosotros, y pelear y luchar por esa juventud, que puede ser en el día de mañana parte de nuestros hijos, si no cuidamos. Que así sea, porque el mundo atrae, las luces del mundo atraen a los jóvenes. No es broma, hermanos, no es broma que tenemos que estar alerta, que debemos proteger a nuestros hijos, porque el mundo los atrae, y es normal. En el mundo hay mucha mentira, mucho engaño, y cuando nos venimos a dar cuenta, hemos perdido a nuestros hijos. Es más, se han perdido ellos. Por eso, hermanos, aparte de la amargura, todo esto conlleva a la destrucción de la vida y conduce a la condenación de nuestra alma. Este es el deseo del mismo diablo, es lo que quiere el diablo. Quiere nuestra destrucción y también nuestra condenación, la condenación de nuestra alma. Él quiere destruirnos física, espiritualmente aquí, en esta tierra, pero también quiere que nos condenemos, que nos vayamos al infierno por toda la eternidad con Él. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes a las cosas de Dios, a escuchar la voz de Dios, a no dejarnos influenciar por nada ni nadie que nos quiera desviar de la verdadera visión, que es la vida eterna. Y empezar a disfrutarla aquí y ahora. Por eso debemos dejar que Dios nos guíe por medio de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, y nos guarde de todo tipo de mal, ese mal que produce la noche, el pertenecer a la noche, que producen las tinieblas. Dios, hermanos, nos va a mostrar el camino que debemos seguir, que no es otro que el camino del día, el camino de la luz, el camino que es Jesucristo, el camino de su palabra, que es la verdad, es la claridad y es la sabiduría divina. Por eso debemos dejarnos guiar por el Señor. Ese camino significa seguir a Jesucristo. Ese camino significa obedecer su palabra. Ese camino significa que encontramos la luz en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fueron palabras del propio Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre en la figura de Jesucristo, dijo: yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida que merezca la pena, sino la vida que Él nos ofrece, la vida eterna. Pero también dijo: yo soy la luz, para sacar a este mundo de la noche y de la oscuridad, de las tinieblas en que vive, y para eso luego nos transmite a nosotros la luz. Yo, que soy la luz, vine a este mundo, y el mundo dice que amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero yo ahora me voy, he cumplido mi trabajo, mi ministerio, y ahora os encargo a vosotros, a mi iglesia, que continuéis vosotros siendo la luz que este mundo necesita. Y la pregunta es, ¿como iglesia estamos siendo luz para el mundo que nos rodea? En otras palabras, ¿estamos siendo ejemplo para todo el mundo que nos rodea? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? Son preguntas, y preguntas que deberíamos hacernos. Y si no estamos cumpliendo, si las preguntas no son afirmativas, empezar a hacer un génesis también en nuestra vida. Hacer un reset, borrar lo anterior y empezar un nuevo comienzo con Cristo, pero un comienzo verdadero y auténtico. Hay muchos cristianos evangélicos que siguen una religión y necesitan también un génesis, un cambio radical en sus vidas. Se han vuelto religiosos. Lamentablemente es así. No tienen hambre, no tienen sed de aprender.
Y la prueba es los pocos que acuden, empezaron 30, casi 40 en la escuela bíblica y quedamos 10, 15. ¿Por qué? Porque no hay hambre de la palabra de Dios, no hay deseo de aprender. Nos conformamos con venir los domingos cuando nos conviene o cuando nos parece bien, si no hay otra cosa mejor que hacer. Y lamentablemente está ocurriendo en la iglesia contemporánea y en nuestra iglesia también está ocurriendo eso. Por eso a los que venís, yo os pediría que activarais a los que os rodean. ¿Qué quiero decir con eso? Que motivarais a los que no vienen para que vengan, que aprendan. Porque si no, no vamos a poder hacer discípulos. El domingo escuchábamos algo con este pastor que nos visitó. Yo, para poder hacer discípulos, tengo que ser verdaderamente un buen discípulo, primero yo, y después hacer discípulos. ¿Hasta cuándo debo de estar discipulando a una persona? Hasta que esa persona haga otro discípulo y entonces la suelto y cojo otro. Ese es el trabajo. Es duro y lleva tiempo, pero es como realmente crece una iglesia. Tú te coges a alguien y empiezas a discipularlo, pero primero tienes que saber tú ser un buen discípulo. Primero tienes que aprender tú. ¿Qué vas a enseñar si no sabes? ¿Estáis entendiendo, hermano? La necesidad de aprender para enseñar a otros. Jesús eligió a 12 discípulos. Él les predicaba a la multitud, pero eligió a 12 íntimos para enseñarles el Evangelio y para que ellos pudieran enseñar, o sea, discipularlos, los discipuló. Y luego tenía un trato especial con 3. ¿Sabéis? Santiago, Pedro y Juan, que tenían una relación más íntima. Los estaba discipulando para grandes retos. Así es como debemos actuar. A veces evangelizamos y los traemos a la iglesia y los dejamos ahí y que el pastor los discipule. La Biblia nos dice, pastores, y hacer discípulos. ¿A qué no dice eso? Les dijo a todos, a toda la iglesia. La gran comisión no es para los pastores solamente, es para toda la iglesia. ¿Y hacer qué? Cristianos, ¿no? ¿Dice eso? Hacer discípulos. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra discípulo? 270 veces. Ahí marca la diferencia de lo que Dios quiere que hagamos. Debemos discipular. Si tú empiezas a hablarle a alguien, tienes que tener un trato personal con él cada día, o si no cada día, cada 2 días, tener ahí unas conversaciones, que él pregunte, que no seas tú quien hable solo, que a veces no dejamos hablar a nadie. Dejar hablar, expon tu idea, escuchar. Y mientras que escuchas, ora para que Dios te dé sabiduría, para poder aconsejarlo y poder discipularlo. Pero para eso, como vuelvo a repetir y hago hincapié, debes saber, debes aprender primero. De ahí la necesidad de la escuela bíblica y del discipulado en las iglesias, que hoy en muchas iglesias no se toma en serio, pero es una necesidad en cada iglesia el discipulado. Hacer discípulos para que podáis vosotros hacer discípulos. Y eso, claro, empieza en el pastor. Yo debo discipular. Yo fui discipulado por mi pastor. Y doy gracias a Dios por mi pastor que me discipuló. Y creo que me discipuló bien. Y ahora mi trabajo es discipularos a todo el que quiera. Al que no quiera, no. Es imposible. Si tú no quieres ser discipulado, yo no te puedo discipular. Ahora, si hay un deseo en ti de llevar a cabo la gran comisión, tienes deseo porque las almas se conviertan, que no se pierdan, tienes que aprender. Tienes que dejarte discipular, dejarte quizá tu orgullo personal. ¿Sabéis cuál es el peor de los orgullos? El orgullo cristiano, el creerte mejor que otro. ¿Qué me va a enseñar a mí el pastor si yo ya lo sé todo? El pastor enseña y aprende al mismo tiempo. Cuando yo estoy preparando los estudios, aprendo yo el primero muchas cosas que ignoraba.
Y siempre estoy abierto a que a un niño espiritual que esté poco tiempo en el Señor me pueda enseñar algo. Pero hay algunos que llevan un año en el Señor, le dicen que comparta una palabra una vez en la iglesia y ya se creen por encima del bien y del mal, ya son... Orgullo espiritual que no sirve para nada. Porque una persona orgullosa y soberbia, Dios no la usa. ¿Estás comprendiendo, hermano? En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14 encontramos una gran noticia para todos los que hemos decidido aceptar a Jesucristo y ponernos a su servicio. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿cuál? Espiritual. A veces queremos saberlo todo. Si Dios te ha dado un don o un talento, si tú tienes un don y un talento es porque Dios te lo ha dado. Sé humilde y reconócelo, acepta que si eres algo o tienes ciertas cualidades, es porque Dios te las ha dado. Sé agradecido con Él. Es el principio de la humildad, ¿verdad? Que es una cualidad que debe imperar en todo buen cristiano. Por eso dice, voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se madura y se crece en el conocimiento de Dios? Mediante el discipulado, mediante el querer aprender cada día más, el dejarse enseñar. Así se crece en el conocimiento de Dios. Y eso es vivir vida eterna. Jesús dijo eso. ¿Y qué es la vida eterna? Llegar al conocimiento pleno de quién es Dios y quién soy yo, su Hijo Jesucristo. Eso es vida eterna. Aprender es vida eterna. Recibir el conocimiento de Dios es vida eterna. Aprender la palabra de Dios es vida eterna, hermanos. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias, hermanos, al Padre, que a veces no somos agradecidos con Dios, que nos hizo aptos, o sea, que nos aprobó, después del discipulado, claro, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Redimir significa pagar nuestra deuda por medio de su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, la forma en que debemos vivir siempre debe honrar y agradar al Señor, y así nuestras vidas producirán toda clase de buenos frutos. Al mismo tiempo iremos creciendo espiritualmente a medida que aprendemos a conocer a Dios, que aprendemos a conocer su palabra cada vez más. También debemos pedir que nos fortalezcamos con todo el glorioso poder de Dios. Dios es un Dios todopoderoso, para que tengamos toda la constancia y la paciencia que necesitamos. La paciencia no significa quizá admitirlo todo, sino ser perseverantes, tener aguante hasta que Dios quiera concedernos lo que le pedimos. A veces queremos las cosas y las queremos ya. Le decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Espérate, el tiempo del Señor es el que marca el tiempo correcto. Así, hermanos, estaremos llenos siempre de alegría y de gozo. Que tanta falta hace, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Necesitamos paz, necesitamos alegría. Y poder transmitir esa alegría y ese gozo a la gente que nos rodea, que quizá viva desorientada, atada quizá a enfermedades psicosomáticas, que a veces son
enfermedades solamente en la mente. Debemos de ayudar a esa gente. Si a nosotros nos llega una persona con un problema de enfermedad de ese tipo, y nosotros le decimos, sí, hermana, sí, pues sí, es verdad, es que no le estamos ayudando en nada. Hay que levantar el ánimo mediante el gozo en nuestro rostro. Dicen que la cara es el espejo del alma. Lo que tú reflejas en tu cara es lo que tienes en tu interior. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro interior? El gozo del Señor, la alegría de sentirnos perdonados por Dios, de sentirnos salvos. Pues demostrarlo o demostrémoslo con nuestra cara alegre y gozosa. Que el mundo, las personas que nos rodean, que viven atadas a ese tipo de cosas, puedan ver esta persona con lo que está pasando y hablas con ella y se ve gozosa. Y eso impacta, hermanos. Cuando ellos saben que estás atravesando un problema, pero tú confías en el Señor, le das testimonio de que Dios está en control y que va a solucionar tu problema, por muy gordo que sea, esa persona va a quedar impactada. Y muy posiblemente le podamos ayudar a salir de su depresión o de su crisis. Las personas andan en crisis, los cristianos andamos en Cristo. ¿Veis qué diferencia? El mundo que no conoce a Cristo vive en crisis, pero tú y yo vivimos en Cristo. Y si vivimos en Cristo tenemos que demostrarlo. Y tenemos que transmitir el gozo y la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, es la fuerza para seguir adelante. El gozo del Señor nos capacita, nos da fuerza para superar problemas. Así que, hermanos, estemos llenos de alegría y de gozo siempre. Jesucristo, en medio de su tormento, sentía gozo, ¿verdad? ¿Por qué sentía gozo Jesucristo en medio de sus padecimientos? Porque veía el resultado de su sufrimiento, que éramos nosotros convertidos. Era el resultado de su sufrimiento, era ver a los seres humanos convertidos a Él. Y por eso Él estaba gozoso en medio del sufrimiento. Y ese gozo es nuestro. Debemos reflejarlo también nosotros, aún en medio de problemas. Por eso debemos dar siempre gracias a Dios por todo, incluso por las pruebas, incluso por el sufrimiento. El desierto es algo que debemos atravesar todos, es una necesidad. El pueblo de Israel, Dios le prometió la tierra prometida, ¿verdad? Milagrosamente cruzaron el Mar Rojo, vieron al ejército del faraón destruido, pero ¿qué se encontraron al otro lado? ¿La tierra prometida? No, el desierto. El desierto, en el desierto Dios nos habla. Es necesario el desierto para que seamos humildes y reconozcamos que dependemos de Él. El pueblo de Israel no entró, ninguno de los que salió de Egipto entró en la tierra prometida por su continua queja, murmuración y desprecio a la ayuda de Dios, que no les faltó de nada en el desierto. Dice que sus sandalias no se hacían viejas. Les daba el maná del cielo cada mañana, no tenían que trabajar para comer. Se hartaron del maná y reclamaron carne. Y el Señor les mandó perdices y codornices hasta que les salía la carne por las orejas, dice la Biblia. Y aún seguían murmurando. ¿Verdad? Por eso es necesario a veces atravesar el desierto de la prueba. El pan de vida de mañana va a tratar sobre eso, sobre el desierto, que ya lo estoy confeccionando. El desierto es una necesidad, hermanos. Y el desierto a veces nadie quiere ir, ¿verdad? Nadie le gusta sufrir. Nadie. Pero es necesario el sufrimiento para aprender a depender de Dios, a ser humildes, a pensar que nuestra capacidad y nuestros dones, como dije antes, si tenemos algunos, es porque Dios lo permite y nos capacita
con ellos. Pero debemos demostrar humildad siempre, hermanos. Por eso dice que debemos dar gracias a Dios por todo, porque por medio de Cristo Dios nos hizo aptos, nos aprobó, para que al ser hijos de Dios pudiéramos participar de la herencia que nos pertenece como hijos, de la herencia que es vivir en la luz de Cristo, en la sabiduría, en la verdad, en la transparencia y en la santidad, puesto que es lo que merece, hermanos, el hecho de que Dios nos rescató, lo que merece Cristo, lo que merece Dios el Padre, por habernos rescatado de las tinieblas y habernos pasado al reino de la luz. Él se merece que salgamos de la oscuridad, que vivamos una vida de santidad como merece lo que Él hizo por nosotros. Por eso nos trasladó, hermanos. ¿En qué reino estamos? Si hemos sido trasladados por Dios, estamos en el reino de su Hijo. Estamos en el reino de la luz y tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? Viviendo como hay que vivir. En la fe, en la confianza y en la esperanza de que Dios está en control de toda nuestra situación, si nosotros le dejamos que la controle, claro, porque existe otra cosa importante, que Dios no te obliga a nada. Dios te explica, te da la verdad, te dice que tú tienes que estar en la luz, pero tú decides dónde estar. Él no te va a obligar nunca. Te ha dado un libre albedrío y eso no es negociable, eso ya te lo ha concedido. Por eso no te quejes si no andas de acuerdo a la luz, no te quejes si las cosas te van mal. No acuses, que es lo que se suele hacer muchas veces, acusar a Dios de lo que nos pasa. ¿Por qué el Señor permite? Porque te ha hecho libre. Eres un ser libre, con una voluntad, con un poder de decisión propio. Tú decides estar en un reino o en otro. En la semana que viene vamos a hablar de dos familias. Hay dos familias en este mundo, con dos padres, claro, con dos cabezas de familia. Y nosotros decidimos en qué familia estamos, bajo qué cabeza estamos, quién dirige nuestra vida. ¿Estoy comprendiendo? Cristo debe ser quien dirija nuestra vida, pero para eso debemos cederle el trono, que a veces nos entronamos nosotros mismos y no dejamos que nadie se siente en nuestro trono. Y nuestro trono tiene que estar sentado Cristo. Y nosotros a sus pies, que es el lugar más alto donde podemos estar, que es a los pies de Cristo, ¿verdad? Hay un corito que me encanta, que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y esa es una realidad, hermanos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos la semana pasada con otra de las cualidades, con otro de los beneficios que recibimos cuando nos convertimos, y es que somos conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios, en el cual Cristo es el cabeza de familia. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.